Somos Natalia Camodeca y Laura Márquez. Esto es Oíd Mortales, un espacio dedicado a la poesía y sus referentes. En este episodio vamos a homenajear al poeta argentino Guillermo Boido. Guillermo Boido. La poesía no se vende. Nació en Buenos Aires el 27 de julio de 1941 y falleció el 19 de octubre de 2013 a los 72 años. Fue profesor de Historia de la Ciencia, profesor en Física y Astronomía, poeta y escritor. Colaboró en revistas literarias y publicó obras de ciencia ficción. Con el título de Poesía y Creación, publicó un importante libro de entrevista al poeta también argentino Roberto Juarros. Editó 5 libros de poesías: Situación, Poemas para escribir en un muro, 11 poemas, 25 poemas y La oscuridad del alba. Participó en muestras de poesía argentina, nacionales y extranjeras, y parte de su obra fue traducida al inglés, francés, portugués, alemán e italiano. La influencia de la formación científica en su poesía es evidente. Su claridad conceptual y precisión verbal se fusionan con una profunda sensibilidad estética. Aborda temas complejos con una mirada única, donde la ciencia y la poesía se entrelazan, ofreciendo una comprensión más profunda de la realidad. Boido adhería a lo que suele llamarse poesía de pensamiento, cuyo origen, en la Argentina, radicaría en el vanguardismo de Giraldes, Macedonio Fernández y Borges. Poesía de reflexión, es decir, poesía que se concibe a sí misma para pensar sin estar pendiente del aspecto sentimental. Como la piedra, busco la razón de lo profundo en mi propia caída. Su obra propone reflexionar sobre el papel de la poesía en la sociedad, su capacidad para resistir la mercantilización y su poder para explorar y expresar lo inefable. Boido, al igual que Juarros, nos recuerda que la poesía es una aventura a la intemperie, un acto de búsqueda constante que nos acerca a los límites de la existencia y del lenguaje. Ningún hombre tiene nombre todavía. El sedimento del olvido yace en la sangre más viva. Luego cae, desencadena su perfección, el silencio. El sedimento del olvido permanece, nos vuelve olvido. Por eso, ningún hombre tiene nombre todavía. La poesía es más. Guillermo Boido sostiene que la poesía es una experiencia, algo más que el lenguaje que la sustenta. Es lo que se dice y también lo que se calla, es palabra, pero también silencio. Y no hay análisis lingüístico o metodología capaz de indagar discursivamente acerca del callar y del silencio. Por tanto, la pregunta por la poesía es
una doble pregunta. Por un lado, un lenguaje que supere la insuficiencia del habla cotidiana, un lenguaje que no se construye únicamente en la correlación entre palabra y cosa, sino que se apoya en la construcción de imágenes y ritmo. La palabra se vuelve celda vacía y el silencio, en cambio, emerge como un espacio fértil de presencia y perfección. Por otro lado, a pesar de que el misterio de la poesía sea irreducible a rasgos más o menos identificables, podríamos decir que la experiencia poética es una revelación del ser, nos dice qué somos. La palabra es una celda que ha quedado vacía. Grietas en el muro, tierra que ha servido de mortaja, un jergón de sueño comido por las ratas, signos que nadie canta y nadie ama, prueban que allí solo puede habitar el carcelero, porque la vida fue nombrada, porque la vida ya no puede ser nombrada. La palabra es una celda que ha quedado vacía. La poesía como suceso. Tal vez la narrativa, el ensayo o el teatro admitan ser escritos de acuerdo con planes formulados de antemano, pero Boido sostenía que el origen de ciertas imágenes, líneas o palabras que se reúnen y adhieren coherencia era algo absolutamente misterioso. De pronto están ahí, convocadas por experiencias cotidianas, a veces muy sencillas, como puede ser incluso otro texto poético. Por tanto, la poesía, más que literatura, es suceso. Aseguraba que no existen temas en la poesía. Si los hubiera, sería fragmentaria, se alejaría del todo inacabado, de la unidad misterio que surge de la experiencia ante la muerte, la soledad, la inminencia de lo que es el hombre. Hay voces, no es la memoria, es el olvido que nos crece y canta. La poesía excede los temas contextuales. Por ejemplo, la llamada poesía social, según Boido, parece haber confundido la capacidad de iluminación con una facultad que la poesía no tiene, como la de ofrecer soluciones pragmáticas a problemas sociales. Poesía e Internet. Gracias a los nuevos espacios que las librerías destinan a los libros de poemas, a pequeñas editoriales, a ciclos de lecturas, a programas radiales, a la difusión en la web, se ha ido ampliando notoriamente la oferta de poesía y su posibilidad de reflexión, además de llevarla al alcance de todos los lectores potenciales. De hecho, Boido afirmaba que el único vínculo sistemático con la poesía reciente le provenía mayoritariamente de blogs como los que editaban sus amigos Irene Gruz o Jorge Aulicino. Sin embargo, se preguntaba si esta proliferación de publicaciones en medios electrónicos era sinónimo de aumento del número de lectores de poesía. ¿Para quién escribe el poeta? Todo poeta escribe, en primera instancia, para sí mismo, y por añadidura, para el poeta que se sospecha hay en cada lector. Uno se juega ahí lo mejor que tiene, sin apelar a recursos ajenos a la palabra misma. Compromete todo su ser
en ese acto. El lector recrea, reescribe el poema. Por consiguiente, en un mismo texto conviven tantos poemas como lectores poetas. Y en eso reside la suprema fraternidad de la poesía. Potencialmente, un mismo texto ofrece identidad a cada hombre en particular, es decir, a todos los hombres. Un poeta es alguien que, al escribir para sí, escribe para todos, explica Boido. El escritor de consumo escribe para un arquetipo y por eso no escribe para nadie. Porque la poesía no es un discurso, sino algo que no sucede. Haber sido piedra entre piedras, o Dios entre dioses, pero no esta distancia, esta lejanía de mí. Poesía y resistencia. Boido es un poeta comprometido con la autonomía de la poesía, entendida no como un producto de consumo, sino como una forma de resistencia estética y ética. La poesía no se vende porque la poesía no se vende. La palabra, en su relación con el silencio, se convierte en un medio para explorar y expresar lo inefable, lo que escapa a las convenciones del lenguaje cotidiano. La poesía, entonces, se presenta como un acto de revelación y resistencia, un espacio donde lo real se confronta con lo imaginario y donde la creación se entiende como un proceso continuo de transformación y búsqueda. Relación con Roberto Juarros. Tanto Boido como Juarros compartían la idea de que la poesía es una experiencia que trasciende la explicación racional y se adentra en lo inexpresable. Juarros afirmaba que la poesía es siempre una aventura a la intemperie, destacando así su carácter de búsqueda constante y su capacidad para enfrentar lo desconocido. Esta perspectiva se refleja en la obra de Boido, donde la poesía se presenta como un acto de despojamiento y revelación, una forma de acercarse a los límites del lenguaje y de la existencia. El hombre que va a morir arranca de sí su torpe animal de palabras, su oropel de finitud, su incierto rostro. Se convierte en sed de sola presencia, informe anonimato de claridad sin luz, desnudez sin piel, ceguera sin ojo. De ese vaso vacío beberá la intemperie y se habrá saciado la crueldad de la tierra. Somos Natalia Camodeca y Laura Márquez. Esto es Oíd Mortales.